Hola, por la parte 3 de Creepypastas. Seguimos. Esperen ahora. Y ve cómo entra lentamente un hombre en su habitación y una vez dentro tira las cabezas decapitadas de sus padres y saca el cuchillo. Se lo pasó bien con Colby, no quiso matarlo rápidamente, lo fue apuñalando y cortando con el cuidado de no dar en puntos vitales, lo alargó más de una hora. Cuando se aburrió escuchó el llanto del bebé en la otra habitación y pensó que ya que estaba también lo mataría, pero al verle, el niño dejó de llorar. Helper cambió de repente, cogió al niño como si llevara toda la vida haciéndolo pese a que nunca lo había hecho y decidió que no lo mataría. Le gustó tanto que lo crió como si fuera su hijo y lo llamó William. Su padre supo que la historia había tenido éxito cuando vio que su hijo no reaccionaba, así que le pasó la mano por la cabeza y le dijo: ¿verdad que no darás información a desconocidos, William? Número 2. La casa sin fin. Cerca del vecindario hay una casa abandonada que es conocida como la casa sin fin. Los chicos la llaman así porque ninguno de ellos ha tenido el valor de recorrerla entera, de llegar hasta el fin. Es cuando empieza la historia de David, un chico que fue retado a atravesar la casa. Si lo conseguía le prometieron $500. No estaba nada mal para solo tener que cruzar la casa de lado a lado, era bastante dinero. No era especialmente valiente, pero esos 500 eran muy jugosos y total, solo era una casa abandonada, así que aceptó. Todos estaban listos, David entró con decisión fingida, pero que nadie pudo notar. Luego esos amigos se fueron a la parte de atrás para verle salir, mientras uno vigilaba la puerta central. Una vez dentro, David vio que cerca de la entrada había una habitación con el número 1. Pensó que sus amigos habían creado como una especie de pasaje del terror y él tenía que seguir los números para llegar al final. Quizá le preguntasen algo para saber si había hecho el recorrido entero. Sea como sea, se metió dentro de la habitación número 1 y nada más hacerlo no pudo evitar reír. Habían puesto una decoración de Halloween muy infantil, arañas falsas, esqueletos de plástico desproporcionados, las paredes un poco pintadas con spray. Supo que si todas las habitaciones eran iguales sería hasta divertido. Al entrar en la habitación número 2, la cosa había mejorado bastante. En este punto había una máquina para crear humo, unas luces que daban sombras por todas partes. El tema es que cada vez que avanzaba a otra habitación lo que encontraba dentro era peor. En la 3, por ejemplo, había insectos reales por todas partes que comenzaron a atacarle. En la 4, entró en una habitación vacía completamente por no había puertas. Aquí estuvo un rato largo encontrando alguna explicación, hasta que la puerta apareció sin sexta, eran también habitaciones vacías pero con una silla en el centro y un foco de luz. En la 7ª se sumió en una oscuridad tan profunda que no podía ver sus manos. Sentía aún así que había alguien más en la habitación y estaba justo a su lado. Podía escuchar su respiración. Con angustia comenzó a arañar una de las paredes como si tuviera la esperanza de atravesarla y pasar a la siguiente, aunque en ese punto no pensaba en continuar el juego como fuera. De alguna forma consiguió encontrar. Es la que empezó a romper sentido, pero cuando vio esto, pensó que estaba loco. Ella con un poco, pero en este caso había una persona sentada, y no una cualquiera, sino un clon de él mismo, con el número 9 escrito en el pecho. Su clon empezó a rogarle que no le hiciera daño, que sabía lo que iba a hacer. David miró por toda la habitación intentando comprender aquello de algún modo. Seguía sin entenderlo, pero vio que debajo de la silla había un cuchillo. Tardó bastante en darse cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon, y así lo hizo. Cuando le clavó el cuchillo, la lámpara se apagó y sintió como su clon se desvanecía. Debía estar en la habitación número 9. Allí permaneció inmóvil durante horas o días, ya no estaba seguro de nada, se había abandonado completamente. Pero al final, en toda aquella negrura, pudo ver una luz por un pasillo que le guiaba por otra puerta, pero no tenía número. No tenía muchas esperanzas, pero al atravesarla, regresó de nuevo al vestíbulo. Estaba todo como antes, pero había un cartel que le felicitaba por haber llegado al final de la casa, y además vio los $500 de la apuesta, por lo que supuso que sus amigos la habían dejado ahí. En un ataque de locura comenzó a reír de manera sostenida, no podía evitarlo, reía porque había logrado salir de la casa, reía porque tenía el dinero, reía por estar por fin de camino a casa y reía de forma descontrolada cuando vio que antes de entrar a su casa había un gran número 10 grabado en la puerta. Número 1. Mensajes. Nathan estaba pasando por la peor época de su vida. Su novia había muerto no hace mucho y ahora estaba intentando junto con su familia borrar su Facebook. Lo más extraño es que un día, sin venir a cuento, recibe un mensaje desde su cuenta, un simple hola. En un principio pensó que alguien, al enterarse de su muerte, lo estaba utilizando para hacer una broma de mal gusto, por lo que lo notificó sin darle más importancia. Pero al poco tiempo la cosa fue empeorando. Seguía recibiendo mensajes sin mucho sentido, como a medias. Mensajes que decían que la llamara, que parase, que tenía miedo y que hacía frío. Y para rematar, se etiquetaba en fotografías nuevas
nuevas donde ella no aparecía. Es verdad que aquello le disgustaba, pero en el fondo sabía que si no era una broma era algún fallo, que recopilaba partes de conversaciones antiguas y las publicaba como nuevas. Pero esa teoría suya se desmoronó en el momento en el que ella dijo que hacía frío. Recuerda que justo antes de morir ella no paraba de repetir que tenía mucho frío. Ya no sabía ni qué pensar, todo aquello le ponía triste y furioso. Pensó en dejar de escribir a su novia e ir a ver a la familia para ver qué se podía hacer, pero antes de dejar el ordenador recibió un último mensaje, una imagen. Una fotografía de la habitación de Nathan vista desde la puerta justo en ese momento, estando él delante de su ordenador. Y ya sabes, si tienes ganas de más, te dejo la primera parte justo aquí, por si tienes ganas...